Los innumerables avances tecnológicos en la actualidad y el gran número de productos innovadores que de manera continua impacta en los distintos ámbitos de la sociedad, se originan fundamentalmente en las necesidades de llevar a cabo procesos que de manera más exacta, rápida y continua permitan la obtención de productos de calidad a más bajo costo y en el menor tiempo posible. Para que esto se pueda llevar a cabo es necesario tener un excelente control en los procesos que llevarían a cabo la obtención de objetivos planteados por las organizaciones. En la industria se utiliza con frecuencia el concepto de sistemas de control, debido a los diversos procesos que ésta ejecuta son de gran importancia ya que manejan variables que de manera obligatoria deben ser controladas o dirigidas de forma expedita, para que sus productos cumplan con las normas y estándares establecidos con el fin de que el usuario final se encuentre satisfecho por la calidad ofrecida. Los elementos de control son los responsables de encaminar al sistema en el buen desarrollo de las operaciones de un determinado proceso, pues permite controlar todas estas variables sensibles, desde que inicia el proceso, pasando por su transformación y al momento de determinar una respuesta que permita culminar el acto o en su defecto, según sea el caso retroalimentar al mismo. En esta unidad se desarrollarán y se ejemplificarán todos estos elementos de control que forman parte esencial de los procesos industriales, pues estos elementos permitirán regular a otro sistema, o asimismo de una manera dinámica y en constante retroalimentación. Sistemas de control. Consiste en la interrelación de dispositivos que tienen como función transformar una variable como por ejemplo la temperatura en una señal de otro tipo, como mecánica, eléctrica, neumática, entre otras, y que puede ser usada por otros instrumentos. Elementos de control primarios son aquellos que están en contacto directo con la variable y dispuestos a transmitir cualquier transformación del medio, siendo el primer elemento en un lazo de control el cual mide la variable del proceso. Su efecto producido puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, entre otros. En la gran mayoría de las veces son representados por un sensor, dependiendo de la característica del proceso. Elementos primarios. Se considera elemento primario aquellos que existen de manera individual e independiente en un lazo. La función que desempeña en el lazo es la de detectar inicialmente el valor de una variable del proceso. Están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica. Elementos primarios. Se considera elemento primario aquellos que existen de manera individual e independiente en un lazo. La función que desempeña en el lazo es la de detectar inicialmente el valor de una variable del proceso. Están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. Clasificación de los elementos primarios. Existen básicamente dos criterios que se utilizan para la clasificación de los elementos primarios. Tipo de señal de entrada. Se refiere a la variable del proceso que se desea medir o controlar. Según la señal de entrada, la variedad de elementos primarios existentes resulta realmente extensa, ya que dependería de la cantidad de variables del proceso sujetas a medición y a control en la industria. Tipo de señal de salida. Se refiere al tipo de respuesta generada o producida por el elemento primario como función de señal de entrada. En términos generales, los elementos primarios de control son de gran importancia en todos los procesos industriales. Desde los inicios de la era industrial se vienen utilizando con el propósito de controlar y regular gran variedad de magnitudes que intervienen en los procesos de fabricación de productos cuya materia prima es el petróleo, en la industria textilera, de papelería, entre otras. Anteriormente se utilizaban dispositivos más simples debido a que estos eran suficientes para el control de los procesos, los cuales eran manipulados de forma manual y directa por el personal encargado de dichas operaciones.
En la actualidad, estos procesos han adquirido mayor complejidad, por lo que se ha hecho necesaria la automatización de ciertos controles, y es así como surgen elementos primarios de control como lo son sensores, controladores y transductores. De estos existen muchos tipos, los cuales son utilizados según la necesidad y el tipo de magnitud que se quiera captar y medir, siendo todo esto posible gracias a los grandes avances tecnológicos ocurridos en los últimos tiempos. La tecnología ha permitido el desarrollo de instrumentos de gran ayuda y utilidad en las industrias, siendo un factor clave en la mejora de los procesos que se dan en estas, con la fabricación de diversos dispositivos e instrumentos que han facilitado enormemente el trabajo en procesos en los que intervienen factores que a un ser humano no se le hace posible medir, controlar, vigilar y supervisar por sí solo. La automatización de los instrumentos o dispositivos de control ha permitido que los trabajadores antes encargados de realizar, vigilar y supervisar estos procesos de manera directa ahora centren su atención en otras operaciones o bien realicen estas labores, pero no presencialmente en las plantas industriales, sino desde sitios aislados. Por otro lado, la existencia de estos elementos posibilita la fabricación de productos cuyas características y calidad no podrían ser alcanzadas si el control lo realizara algún operario de forma manual, por lo que ahora es posible obtener productos de mayor calidad que los que se obtenían hace muchos años a través de un manejo manual y con instrumentos de baja complejidad, garantizando así una mayor productividad en los procesos. Los sensores, controladores y transductores son fundamentales en un sistema de control, dado que estos son capaces de proporcionar información precisa acerca de lo que está ocurriendo en algún proceso, y de esta manera saber qué tan eficiente está siendo. Para controlar los diferentes tipos de variables o magnitudes que intervienen en procesos industriales, temperatura, flujo, presión, nivel, etc., es importante contar con el conocimiento pleno de los instrumentos a utilizar. Se espera que en los próximos años, los elementos que intervienen en los sistemas de control continúen perfeccionándose y actualizándose según las necesidades de las diferentes industrias que convergen en el mercado, las cuales indudablemente en el futuro serán mayores, distintas y cada vez más complejas, por lo que la tecnología seguirá avanzando en pro de continuar proporcionando herramientas que permitan un mejor, eficaz control y funcionamiento de los sistemas, automatizando procesos y garantizando que los elementos de control diseñados provean la información más detallada y exacta posible con la finalidad de que las operaciones se realicen con éxito y los productos terminados sean de óptima calidad. Al tomar esto en cuenta, se puede concluir de manera puntual que en la actualidad, las industrias se apoyan en una diversa gama de elementos de control para el desarrollo de sus procesos. Elementos como sensores, transductores y controladores han facilitado la obtención de información sobre el comportamiento de magnitudes físicas y químicas que a los seres humanos nos sería imposible analizar e interpretar. Los elementos primarios proveen mediciones y controles fundamentales para el desarrollo eficiente de cualquier proceso industrial. Sin ellos la industria no podría manejar procesos complejos como lo ha venido haciendo desde sus inicios, y mucho menos alcanzar altos niveles de rendimiento y por ende de productividad. Se espera que la tecnología siga contribuyendo con la elaboración de instrumentos y dispositivos de control que permitan cada día mejorar las operaciones, y que este aporte tecnológico en conjunto con los conocimientos sobre los procesos a controlar, se traduzca en la fabricación de productos de mayor calidad.